voy a contar la historia de Javed Kubal. Originario de Pakistán, entre los años 1998 y 1999 asesinó a 100 niños y adolescentes. Él, junto con otros 3 cómplices, cazaban a sus víctimas en los suburbios de Lahore. Después de abusar sexualmente de ellos, los estrangulaban. Cortaban sus cuerpos en pedazos y los metían en una tina con ácido para desaparecer los cadáveres. Un día, Javed se presentó en las instalaciones de un periódico local para confesar todos sus asesinatos. Según su testimonio, esto lo hizo así, ya que con anterioridad había sufrido malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad. Es por eso que decidió acercarse al periódico y no a la policía. En el año 2000 fue detenido por las autoridades y en el año 2001 fue sentenciado. Aunque durante el juicio juró por su honor y delante de todos los espectadores que él no había cometido los asesinatos. Aún así, el juez lo condenó a ser estrangulado 100 veces. Posterior a ello, su cuerpo debía ser cortado en 100 pedazos y distribuido en diversas tinas con ácido, como él lo hacía con sus víctimas. Todo esto debía ser delante de los padres de los niños asesinados. El juez explicó que él estaba llevando a cabo su autoridad simplemente y estaba juzgándolo con la ley de ojo por ojo. Por supuesto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos intervino para que esta sentencia no se llevara a cabo y su abogado defensor dijo que llevaría hasta las últimas consecuencias el caso para que cambiaran de decisión. Aún con todo esto y la presión de la gente, la sentencia no logró llevarse a cabo, ya que el 8 de octubre de 2001 fue encontrado junto con uno de sus cómplices en su celda ahorcados. A pesar de que los cuerpos presentaban múltiples golpes y las declaraciones de los guardias y custodios tenían anomalías, la policía lo declaró como suicidio. Les voy a contar la perturbadora historia de quien fuera nombrado el mayor asesino en serie de toda la historia de la Unión Soviética, el Destripador Rojo, Andrei Chikatilo. Nacido en 1936, durante su niñez, Andrei fue un niño totalmente inseguro, acomplejado, introvertido, y esto debido a que sufría de miopía en los ojos, y esto hacía que los demás lo molestaran. Era muy tímido con las mujeres, lo que provocó que durante su adolescencia no pudiera tener una relación duradera con ninguna mujer, y esto desencadenaría más cosas en él, pues posteriormente llegó a sufrir de impotencia sexual, lo que hacía que no pudiera mantener una erección. Esto, por supuesto, fue causando un gran daño a nivel emocional y psicológico en él y causó un gran impacto en su personalidad. Aún así, siguió estudiando hasta que se graduó como maestro. Entre más pasaba el tiempo y entre más ejercía la profesión de maestro, Andrei se sentía cada vez más atraído por los niños menores de 12 años, lo que provocó que él se colara por los dormitorios de los estudiantes en las residencias de donde él trabajaba y se masturbara mientras veía a los niños. Esto ayudaría a que, a pesar de que él sufría de impotencia sexual, pudiera mantener relaciones con su actual pareja hasta lograr embarazarla y ser padre de 2 hijos. Es así como durante este tiempo él se percató que el ver a los niños pequeños mientras se vestían o se desnudaban era lo que lo excitaba y ayudaba a su problema sexual. Y es así como comenzó su carrera criminal. Su primera víctima fue una niña de 9 años de edad en el año de 1978. A la cual convenció para que aceptara ir con él a una cabaña a las afueras de la ciudad. Al llegar ahí trató de desvestirla, pero esta, para defenderse, le hizo un arañazo en la cara, lo que causó que él sangrara, y al ver correr la sangre, él tuvo una erección. A partir de ese momento, todos sus asesinatos estarían marcados por la búsqueda de una erección y de un orgasmo mediante la tortura. Ahora que Andrei sabía cuál era el camino perfecto que lo llevaría a la satisfacción sexual que él tanto anhelaba, comenzó a poner en marcha su plan. Y esto lo lograría a través de puñaladas, mordiscos, sangrientas mutilaciones y escuchando los gritos de sus víctimas. Llevó a cabo el canibalismo y en muchas ocasiones, antes de asesinar a sus víctimas,
aullaba de placer al quitarle los ojos y los pezones. Se volvió un experto con el paso del tiempo en extraer el útero de las niñas, los testículos de los niños que asesinaba y guardarlos como trofeo después de eyacular sobre sus cadáveres. Cuando fue encerrado por la policía, confesó al menos 56 asesinatos y en abril de 1992 fue juzgado por 53 de ellos. Tras ser condenado y sentenciado por todas estas muertes, fue ejecutado en el año de 1994. Y es así como tras años de búsqueda del placer sexual mediante la tortura y el asesinato, la historia de Andrei, el destripador rojo de la Unión Soviética, llegó a su fin. Hoy les voy a contar la historia de una de las muchas sectas que ha habido a lo largo de la historia, pero en específico de la secta La Familia, fundada por Anne Hamilton Byrne. Anne era una mujer hermosa, joven, que llamaba muy fácilmente la atención de la gente y con un gran carisma que hacía que estos quisieran seguirla y a sus ideales. Además impartía clases de yoga y meditación, lo cual hacía que las personas pensaran que ella se preocupaba por el bienestar de los demás. De esta manera es como Anne empieza a conocer mucha gente que después la seguirían, cuando en la década de los 60 ella forma La Familia, a tal punto que todas esas personas, junto con sus hijos y sus familias, se fueron a vivir a una propiedad rural en el sur de Australia, controlada totalmente por Anne, y cercada alrededor para que las personas no pudieran salir. Una vez ahí, Anne le dio a las personas más allegadas y fieles a ella el título de tías y tíos, que serían los encargados de educar a los niños, enseñarles yoga, meditación, pero también de ser sus guardias y vigilarlos para que ninguno saliera de la propiedad o contase algo de lo que pasaba ahí adentro a nadie que fuera externo a ellos. A los niños que vivían ahí se les hacía creer que Anne era su madre. Fueran hijos de quien fueran, ellos solo pensaban que su verdadera madre era Anne. Para que la familia pudiera crecer más aún a lo que ella quería, alguna de sus seguidoras, cuando se embarazaban, les pedía que les regalara a sus bebés. Así es, y éstas se los daban en adopción, y otros más los conseguía de embarazos no deseados de mujeres jóvenes y solteras que no tenían ningún apoyo ni esperanza, y los adoptaba de manera ilegal, falsificando sus papeles. Desde muy pequeños se les daban dosis de Valium, lo que provocaba que fueran extremadamente sensibles ante la luz y que sintieran que ésta incluso les llegaba a quemar la piel. Cuando estos llegaban a la adolescencia y cumplían entre 14 y 16 años de edad, se cambiaba el Valium por LSD. Había un libro de reglas autorizadas y avalado totalmente por Anne, donde especificaba que no podían hablar con personas externas a su comunidad ni decir lo que pasaba adentro de los muros, así como también que los niños tenían que llevar el mismo corte de cabello y la misma vestimenta siempre. Por supuesto que así como había un libro de reglas avalados por Anne, también había un libro de crueles castigos para quienes no seguían las reglas de la familia. Algunos de ellos eran escribir miles de líneas hasta que las personas ya no pudieran más, recibir múltiples correazos en el cuerpo, poner las manos sobre velas encendidas hasta causarles graves quemaduras, sumergir a la persona bajo el agua hasta casi matarla para que sufriera mucho más. No se les permitía socializar entre ellos, fraternizar o relacionarse de manera cercana, y cuando dos o más personas eran vistas juntas se les separaba inmediatamente, ya que todo el amor, el cariño y la atención debía ser solamente para Anne. La creencia más fuerte de la familia era que se acercaba el fin del mundo y por eso debían tener tantos niños, para que así los tíos y tías sobrevivientes junto con Anne y su esposo pudieran reeducarlos y formar un nuevo mundo y una nueva era con las creencias de ellos. ¿Y cómo fue que esta secta o familia llegó a su fin?
Esto sucedió cuando dos de sus seguidoras lograron escapar y fueron inmediatamente a la policía a denunciar todo lo que ahí dentro pasaba. Alrededor de 28 niños y todas las personas que estaban ahí dentro contra su voluntad fueron liberadas inmediatamente. Pero Ann Hamilton no fue a la cárcel, solamente fue multada con una cantidad sumamente baja de dinero por falsificar los papeles en las adopciones de los niños. Varios relataron ante la policía cómo ella disfrutaba enterrándoles su tacón de aguja cuando ella estaba de malas. Aún así, jamás fue juzgada por ninguno de sus crímenes ni por el horror que todos esos niños y personas tuvieron que vivir a manos de ella. El día de hoy les voy a contar la historia de Leonarda de Montella, originaria del sur de Italia, quien entre los años 1939 y 1940 asesinó a 3 mujeres de la tercera edad. Pero la parte perturbadora de la historia no ocurriría en ese momento, sino después del asesinato, cuando Leonarda decidió, con el cuerpo de una de sus víctimas, realizar jabones. Sí, así es, jabones para baño, para lavarse el cuerpo, para la ducha. Años después, Leonarda escribiría sus memorias donde relataría paso a paso cómo cometió este crimen y cómo elaboró los jabones. Y ahí narró cómo específicamente la carne de su víctima le parecía muy grasosa y muy blanca. Por tal motivo tuvo que hervirla durante muchas horas para que adquiriera la consistencia que ella quería. Después de eso describe que decidió agregarle un frasco de perfume de colonia para darle un olor que agradara a los demás. Después de tantas horas y tiempo de espera, hirviéndola y rehirviéndola, obtuvo lo que finalmente quería, una consistencia sumamente cremosa que le permitió realizar los jabones y de una alta calidad que ella misma describió. Después decidió dársela a sus amigos, conocidos y vecinos para que estos se ducharan con ellos. Imagínense ser o haber sido en aquella época alguno de sus vecinos o alguno de sus conocidos y haberte bañado o haber lavado tu ropa con alguno de esos jabones hechos a bases de un cuerpo de una persona asesinada y de su carne. Y bueno, esa fue la historia a grandes rasgos de Leonarda de Montella. Déjenme más comentarios si quieren que la desarrolle más o que haga más videos sobre su historia y sobre los detalles de sus asesinatos. Pero quería aprovechar este espacio también básicamente para agradecerles porque yo me había puesto una meta de ser constante con los videos para que ustedes puedan ver de historias interesantes de asesinos. Pero también me había puesto la meta de llegar a los 500 seguidores a fin de mes como máximo, que no pasara del mes. Y se llegó mucho antes, gracias a los que me siguen, gracias a los que me comentaron, gracias a los que les dan me gusta a mis videos, a los que les gustan, les dan like. De verdad lo aprecio muchísimo. Es algo que me pone muy contenta y que les agradezco muchísimo, como no tienen idea. Pero de verdad pueden apoyar al canal, de verdad pueden compartir mis videos si les gustan, pueden dar like, pueden comentar lo que ustedes quieran, casos que quieran de los que hable también. Y bueno, eso sería todo por hoy. Los veo en el siguiente video. Adiós.